tener un mejor modelo es equivocándote en los primeros o haciendo lo mejor posible, por supuesto, en los primeros, pero ir aprendiendo y sobre la marcha ajustando. Yo siempre recomiendo que aquí hay oportunidad no solo del modelo como simulación de 2 días y ese proceso de meses que lo precede, sino aquí también hay muchas oportunidades para clases, ¿no? Tú puedes hacer una clase en alguna de las asignaturas y quizás el entregable o el trabajo final sea un debate, sea un discurso, que pueda a largo plazo también alimentar a lo que es la simulación ONU, ¿no? Pues bueno, comencemos. El día de ayer les recomendaba tomar notas de lo que íbamos haciendo los discursos, sobre todo en la parte de las posiciones, cuál es la posición de cada país y cuál es la posibilidad que tenían de quizás hacer alianzas o bloques. En algún momento yo les comenté eh, que era una idea posible el uso de la inteligencia artificial. Yo entiendo que habrá que ver cómo eso se adapta al área de clase y qué uso se le da, porque entiendo también que hay un potencial también para que no se use correctamente y, y sería más trabajo para el profesor tratar de detectar qué fue hecho con inteligencia artificial y qué no. Yo quería mostrarles un ejemplo, ya que estamos haciendo un ejercicio, de cuál es la posición de un país del cual quizás no conocemos mucho, ¿no? Entonces yo lo que hice fue copiar la instrucción, cuál es la posición oficial de Colombia, por ejemplo, ante la reducción de emisiones de carbono para 2040. Entonces aquí él te da unas líneas cortas que pueden servir y es donde digo que el uso que yo le daría y el uso que se le puede estar dando a esta herramienta en una simulación. Tú estás allí en tiempo real con tu laptop. Si ven las fotos que yo he compartido de los chicos, ahí ven que todos tienen su laptop y conexión a internet. Esto es algo que se estila, que el chico tenga acceso a internet y puedas más o menos tener esa chispa, ¿no? De por dónde empezar. Aquí claro que hay que hacer también una verificación de fuentes, esto no es totalmente fiable. Yo recuerdo, bueno, recordaba ayer la exposición de Néstor porque le pregunté ayer a China, entonces yo hice la prueba con China. ¿Cuál es la posición oficial de China ante la reducción de emisiones de carbono para el 2040, por ejemplo? Entonces la respuesta que él me da, yo creo que esto es algo que haría quizás un delegado que quiera ir, quizás hacerle una pregunta a China más directa, ¿no? Entonces, aquí más bien lo que China quiere es que lo dejen llegar al pico de emisiones de carbono antes de 2030. Entonces, si la posición en el modelo del delegado de China es decir, bueno, sí, China está consciente de que hay que reducir y vamos a hacer todo para que usemos más energías renovables y verdes. Aquí podrías demostrar fácilmente con un prompt muy corto cuál es la posición de China, más bien lo que quiere es seguir aumentando hasta 2030. Entonces, y es un poco el argumento que yo te esgrimía, ¿no? Que China alega, como varios países en desarrollo, que es momento de que lo dejen también subir las emisiones y luego hacer una sustitución paulatina por nuevas fuentes de energía. Bien, no sé si hay alguien que estuviera ayer que no estaba listo y está listo hoy. Si no, le quería dar la palabra a alguien que desee quizás leer su discurso de los que quedaron de ayer, que en el caso, si mal no recuerdo, fue Colombia la última que habló. Aquí sí dejaría que sea levantando la mano, si es que hay alguien de los pasados que quiera intervenir. Caso contrario, le preguntaría a Rusia si le gustaría y estaba lista para intervenir. Si no, seguimos. Ok, tengo una mano de la delegación de Tanzania. Adelante. Un segundito. Un segundito. Sí. Ay, se me perdió, perdón. Adelante. Se me ha perdido, ya lo encontré. Ok, ¿me escuchan bien todos, por favor? Sí.
Mi nombre es Emery Cerny Zamora, soy delegada de Tanzania. Y en la comisión con un tema reducción de las emisiones de carbono un 15% para el 2040, iniciamos nuestro discurso de apertura. La tierra no la heredamos de nuestros antepasados, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Proverbio de los nativos norteamericanos. Honorables miembros de la mesa de presidencia, honorables delegados. Tanzania, un país rico en biodiversidad y con una profunda conexión con la naturaleza, se encuentra en primera línea de los impactos del cambio climático. Experimentamos sequías prolongadas, inundaciones devastadoras y la pérdida de nuestros valiosos ecosistemas. Estas realidades nos obligan a actuar con urgencia y determinación. Para hacer frente a este desafío y lograr acciones conjuntas efectivas que contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono en un 15% para el año 2040, Tanzania propone las siguientes acciones. Expansión de las energías renovables. Invertiremos en la generación de energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica con el objetivo de electrificar completamente el país y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Promoción de la eficiencia energética. Implementaremos programas para mejorar la eficiencia energética en los sectores industrial, residencial y de transporte. Fomentaremos el uso de tecnologías limpias y eficientes como electrodomésticos de bajo consumo y vehículos eléctricos. Restauración de los bosques. Lanzaremos ambiciosos programas de reforestación y protección de los bosques, que son sumideros de carbono esenciales. Fomentaremos prácticas agrícolas sostenibles y la agroforestería para reducir la deforestación. Desarrollo de una economía circular. Impulsaremos la transición hacia una economía circular, minimizando la generación de residuos y promoviendo el reciclaje y la reutilización de materiales. Fortalecimiento de la capacidad adaptativa. Invertiremos... Listo. Casi me alcanzó. Gracias. Bien, mira, aquí tendrías que tener cuidado solo con un punto, de que ya hayas investigado que Tanzania está en posición de invertir en todo lo que estás diciendo que van a invertir. ¿Qué pasa cuando una nación se compromete en un acuerdo en Naciones Unidas y no lo cumple? Bueno, tienes menos acceso a financiamientos de organismos multilaterales. Y en algún momento tienes un problema económico, que quieres ir al Fondo Monetario o pasa algo y eres un país que tiene este perfil, vas a tener problemas en el acceso. Entonces, eso sería el punto que yo revisaría. Igual, aquí quizás el chico, mientras la delegada habla, el chico puede estar viendo si es que Tanzania tiene la posición oficial que la delegada está asumiendo. Mientras tú hablabas, yo buscaba, porque por supuesto, Tanzania es un país que uno no lo tiene quizás en el tope de la mente, ¿no? De cómo está Tanzania en este momento. Y bueno, Tanzania en realidad no se ha manifestado, pero sí ha mostrado su disposición, como tú bien decías, a contribuir a evitar el cambio climático y todo esto, pero no ha tomado, digamos, que posición. En algún momento, en algo de lo que investigué, decía que sí, que ya había iniciado sus pasos hacia esto, en ese sentido, en ese camino, pero que todavía no, obviamente, como es una política a largo plazo, no había acciones, habían acciones iniciadas, pero no consolidadas. Correcto, aún no hay un compromiso, eso es lo que he comentado. Hola, Nuris, ¿qué tal? Tienes la mano levantada. Hola, Orlando, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta, porque Adelante. ya, por ejemplo, yo estaría representando a los Estados Unidos de América, y yo creo que todo el mundo sabe, bueno, la política que tiene tanto interior como exterior con respecto a toda esta situación de la energía, el derroche, el no querer en ningún momento, por decirlo de una manera cruda, ¿no? El no querer en ningún momento pues hacer reducción de los gastos energéticos de manera general, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me hace muy difícil dar un discurso justamente con esta temática. Si voy a ser justa, incluso siendo consecuente con lo que acabas de decir, que voy a proponer algo, digamos que me invento que voy a proponer algo que, digamos que como nación sé que a ciencia cierta no lo vamos a cumplir, pero también se sabe que es la primera potencia del mundo, que de todas formas todos lo van a escuchar, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda de todas formas la nación ante una situación como esta? Así? No, que diga y vuelva a decir y vuelva a decir y verdaderamente no cumpla. Justamente a la cubana le cayó Estados Unidos de América, nada más y nada menos.
No fue hecho a propósito, Nuria. No, Créeme. no, Aunque hubiese sido interesante. pero, pero a mí me llama la atención, ¿no? ¿Cómo de verdad si tuviera que hacer Sí. ese papel real, cómo, con qué cara me presento a decir algo que sé que no voy Nuria, a lo cumplir? que pasa es que en este momento, si estuviéramos jugando ahorita, te tocaría jugar con un gobierno demócrata. Entonces tendrías que, en esa investigación de meses que has hecho, darte cuenta que quizás el ala más dada a la explotación petrolera es el área de los republicanos, ya que son más fuertes en el sur, tienen muchos intereses en lo que es la parte petrolera de Estados Unidos, y el área demócrata no tanto. Entonces, si hay algún gobierno que podría hacer, aunque sea el amago de comprometerse, es un gobierno demócrata. Tendrías que también que pensar de que Estados Unidos es de los países pioneros en el desarrollo de este tipo de energía. No te digo que el número uno, pero sí digamos que está a la vanguardia. Entonces podría ser un punto también de crecimiento económico para Estados Unidos si se llegaran a acuerdos que obligaran a países a adoptar estas tecnologías. O entonces te tocaría jugar a defender esa parte. Si fuese un gobierno republicano y yo soy de Estados Unidos, bueno, yo jugaría quizás a, a defender el derecho de los países en desarrollo, con lo cual sería algo extraño, ¿no? Pero podrías decir, oye, un país como China tiene derecho hasta el 2030 llegar a su pico y después bajar. Si ese es el punto que te permite a ti desarrollar, seguir tú con la emisión de carbono, ¿no? Pero sería algo muy de momento. Entonces sí es una posición que te toca buscar cuál es el asidero real para poder defender un punto que quizás no entendemos y no compartimos, pero que es de la vida misma, pues es real, eso ocurre. Los gobiernos republicanos tienen un estilo y los demócratas tienen otro, y hay puntos de la política americana que son muy marcados, ¿no? Entonces, si bien ahorita se dice que cada vez el demócrata se parece más al republicano y viceversa, y la línea ya está más gris, también es algo de esperar que un demócrata pueda impulsar energías eh, verdes, ¿no? Lo ves ahorita en la campaña americana donde Harris está más abierta a esto y los republicanos sí tienen la idea de inundar un poco más el mercado con más petróleo para bajar el precio y que el consumidor de a pie de Estados Unidos pueda tener acceso a gasolina más económica. Tienen un momento ahorita de inflación alta. Entonces, todos esos son puntos que si tú quisieras defender que se siga con las emisiones de carbono, podrías hacerlo eh, eh, con todo este argumento. También podrías irte por la parte donde el que más sufre cuando tú reduces estas emisiones de carbono, que son más baratas, son los más pobres. Entonces podrías irte a un discurso de defensa de los pobres. ¿Cómo le voy a quitar yo al pobre su energía en invierno? Que son discursos retóricos y un poco demagógicos, pero es lo que se usa, es lo que hay. Lo siento. Bien, Néstor, adelante. Yo quería aclarar algo, quería consultar. Lo del PPO, yo entiendo que es una guía de lo más relevante, y entiendo que el discurso de apertura es algo no obligatorio, y que el PPO puede ser previamente socializado con la mesa. En el caso de las delegaciones, hay manera de que las delegaciones también estén como sobre aviso de lo que es el PPO de cada delegación, de cada nación participante en este caso. Sí, hay modelos que comparten un link a Drive, por ejemplo, donde tú previo a que empiece el modelo, los debates, tú tienes acceso y puedes revisar los papeles de posición de todas las delegaciones. Hay otros modelos donde no, te dicen, ese papel de posición es tu discurso de apertura y lo dices voluntariamente, y si no lo quieres decir, bueno, y no intervienes, y ahí es donde entra la parte del debate informal o los debates moderados. Y en el caso de que una delegación quiera compartir su discurso de apertura, que es voluntario, ¿las demás están obligadas por esta una a Fíjate, hacerlo o no? supongo ahorita que estamos en el punto de que estamos los discursos de apertura, y bueno, saludo a Lady que la vi que entró.
Lady no estuvo ayer, pero supongamos que Lady ayer sí estuvo y no quiso anotarse en los discursos. Pero el día de hoy, ella siente que quizás fue aludida o quizás siente que es importante una propuesta que ella pueda hacer. Ella levanta su placar o envía una nota diplomática pidiendo suspender los discursos de apertura y empezar una ronda de debate moderado. ¿Qué quiere decir? Que las personas que no estaban inscritas en la lista de oradores y deseen hablar pueden levantar la mano y anotarse en una lista. La mesa diría, bueno, vamos a someterlo a votación. Si hay mayoría simple de que se interrumpa los discursos y vayamos a 10 minutos de debate moderado, dándole 1 minuto a cada delegación o 2 minutos a cada delegación, procede. Entonces allí Lady podría hablar y bien leer su discurso o decir algo que tenga que ver con algo que se haya dicho durante los discursos de apertura. O sea, Una réplica. la dinámica de los discursos de apertura, aquí podríamos cortarla de 2 formas. Una, con los discursos, con un debate moderado donde hay una lista, y 2, con un debate informal, donde cada uno podría ponerse de pie e ir a hablar con una delegación que guste y entablar una conversación ya directamente cara a cara. Bien, entonces sigo por acá. Voy a interrumpir un poco la parte de los discursos, si queda tiempo hacia el final podemos continuar. La idea es que hubiesen ido tomando nota desde ayer, un poco para ver quiénes son las delegaciones y a qué se puede llegar. ¿Por qué les he pedido que tomen nota? Por lo siguiente, estamos aquí en esta etapa, donde estamos en los debates, estamos en la parte izquierda donde dice debate formal. Ese debate formal son los discursos de apertura. Como le comentaba Néstor, en este momento cualquier delegado podría decir, es un momento de una asamblea moderada o una no moderada o informal, que es lo mismo. La moderada es la que suspende la lista de oradores y se hace una lista nueva por un periodo de tiempo. Allí las personas que no estaban anotadas en la lista podrían intervenir, o si estabas anotado en la lista y estás de último y se aprueba y te anotaste ahorita y hablas antes, también te sirve, que esto también juega. Si ya hablaste, diste tu discurso y te quieres volver a anotar, también lo puedes hacer mientras la mesa te cuente y te ponga en la lista. No hay limitación para la asamblea moderada. Lo que hace es suspender la lista de oradores. Y la informal es la que yo te comento, donde te pones de pie. Si tú estás escuchando los discursos de apertura y ya más o menos sabes con quién ir a hablar, quizás sería el momento de llamar a una asamblea no moderada o informal. Una vez que tú llamas a la asamblea no moderada e informal, esto es lo que les decía acá, que fuésemos tomando nota de cuál es la posición de cada país, vamos a tratar de llegar a un acuerdo sobre un anteproyecto. Y eso es lo que quiero que empezamos a ver hoy, que entiendan cuál es la estructura, para ver si luego podemos hacer una práctica de debate informal, donde ustedes puedan hablar y ver qué país podría trabajar con quién ante un posible proyecto de resolución. Entonces, yo sugiero que lo traten en 2 días. El primer día solo de debates, donde tú vas tomando apuntes, son apuntes informales. A esos apuntes informales los llamamos hoja de trabajo, que es el punto 1 que está aquí. Te dice, recuerda que la finalidad del modelo es que lleguemos a una resolución. Es la analogía de la finalidad del juego de fútbol, es anotar un gol. Bueno, anotar un gol en ONU es que aprueben tu resolución. Entonces, la hoja de trabajo, su formato varía, depende del modelo. Si te dan un formato, sigues el formato. Si no te dan formato, esto puede ser una lista de puntos a discutir. Por ejemplo, si yo soy un país en desarrollo, Colombia, por ejemplo, y yo quiero aprovechar para que me financien, entonces yo pondría creación de fondos para países en desarrollo. Ese es un punto que yo anoto y yo voy a tratar de defender y de empujar ese punto. O la creación de un banco para el fomento de nuevas energías. Bueno, y que le dé crédito a países en desarrollo. Bueno, mi propuesta es la creación de un banco. Entonces yo solo lo anoto en una lista, que puede ser un bullet, puede ser numerada. Suele iniciar con verbos en infinitivo. ¿Okay? Suele, porque esta hoja de trabajo no la presentas ante la mesa. Estos son tus apuntes. Luego viene el anteproyecto de resolución. Hay modelos que en vez de darte una hoja de trabajo, te dan el esqueleto de una vez del anteproyecto. Y tú vas con tus notas
y ese esqueleto de anteproyecto, que es un formato, vas tratando de llenar y tiene una estructura que te quiero mostrar en este momento. Ok, bueno, el anteproyecto te dice cláusulas preambulatorias, inician con un verbo en gerundio. Son aquellas situaciones, acontecimientos, resoluciones, tratados, acuerdos, entre otros, que se toman en consideración para la redacción de la resolución. Y tiene cláusulas operativas. Inician con verbo en modo indicativo y en tiempo presente. Son aquellas que buscan solución al problema al pedir o recomendar ciertas acciones o expresan opinión sobre el tema. Y acá te damos una lista de algunos verbos o frases con los que podríamos empezar. Las cláusulas preambulatorias, afirmando, alarmados por, buscando, considerados. O sea, tú en el modelo tienes esta lista y tienes aparte el formato. El formato es un archivo de Word que ya viene numerado las líneas. ¿Por qué está numerado? Bueno, porque una vez que tú armas ese anteproyecto no es que hay uno por país. Tú has hecho todos los debates anteriores y los debates informales, es para tratar de darte cuenta con quién puedes asociarte para hacer el documento. Si tú eres la delegación que está llevando el liderazgo, que eres el que quizás pide el momento informal, que eres el que te mueve, eres el que está asociando a los bloques, eso lo observa la mesa y el comité organizador y reconoce tu liderazgo como un punto positivo. Entonces, bueno, que tenemos aquí las cláusulas, lo que quiero es que lo veas un poco. Este es un ejemplo. Esto tiene un encabezado donde está el comité, está el tema. Y aquí te dice, por ejemplo, el Consejo de Seguridad. Todas las cláusulas terminan, fíjate que no son párrafos, en realidad son líneas u oraciones largas, ¿no? Entonces te dice, consciente de que el tráfico de armas representa un peligro para la paz, advirtiendo, profundamente preocupado, teniendo en mente. Si te fijas, estas son las frases que estaban acá en las cláusulas preambulatorias. ¿Okay? Y luego hay un punto donde te dice en la línea 7, propone lo siguiente. Entonces aquí empiezan ya los verbos en infinitivo y las acciones a las cuales tú estás tratando de impulsar junto con otros países. Repito, esto no es que cada uno hace uno. Tú te asocias con un bloque y en esas discusiones nace este papel. Este papel nace en el segundo día. Todo el primer día es para debatir discursos, los momentos informales y los momentos moderados. Ahí tú te das cuenta de quién es quién. Ya quizás tienes tu hoja de trabajo, que es esa que yo te digo que son tus apuntes. Es lo que yo te he recomendado que desde el primer momento tú empieces a armar, donde te das cuenta de quién es el país que puede ser tu socio y también qué es lo que vas a proponer. Por ejemplo, yo les he hablado ya varias veces de la creación de un fondo, o reafirmamos la necesidad, hacemos hincapié en la necesidad de que los países tengan la oportunidad de desarrollarse. Podemos jugar aquí con el lenguaje. Una vez que esto pasa, que tú ya tienes tu resolución armada con los países, puede haber una o más resoluciones. Si hay, digamos que 2 bloques, se espera que haya dos resoluciones. ¿Qué pasa? Esto se presenta ante la mesa y la mesa lo comparte con las otras delegaciones. Entonces llega un momento en que en la asamblea están las 2 resoluciones rodando. Entonces ahí viene otro momento de negociación donde tú puedes hacer enmiendas. Yo digo, bueno, el bloque de países liderados por Estados Unidos, por ejemplo, y un bloque de países liderados por Tanzania, por ejemplo. El bloque de países liderados por Estados Unidos cree que esta resolución es factible. La A1 que propone Tanzania sí se modifica lo dispuesto en la línea 14. La línea 14 en este caso dice, designa a cada país productor de armas. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces se trata de llegar a una sola resolución en la sala. Muchas veces esto no ocurre. Y es lo mismo que pasa en la vida real. Muchas veces las resoluciones simplemente no pasan. Pero sí queda como entregable al final de todos los modelos los anteproyectos o proyectos de resolución que han pasado o no. Entonces, espero que ahorita tengas una visión más o menos clara de a dónde llega el modelo.
el modelo pasa de una investigación de un país, digamos que la elaboración de un portafolio, ¿no? Por acá, donde tú primero eh, empiezas a conocer lo que es la ONU, sus organismos, empiezas a conocer lo que es el modelo, de qué se trata, asignas países, investigas historia, economía, cultura, haces un papel de posición, te preparas para un discurso, llega el día del modelo, das tu discurso, participas en debates, tomas nota activa para ver con quién te puedes asociar y llegas al segundo día ya para empezar a trabajar aquí, donde indica punto 7, con tu hoja de trabajo que la tienes en la mano del día anterior, llegas con quizás ya un proyecto o un anteproyecto preparado, porque también podría ser que tú te has preparado tanto que tú llevas ya un documento para proponerlo y que otros se asocien contigo. Hay delegados que van con ese nivel de preparación, que ya ellos han hecho un proyecto individual y ellos buscan negociar y enmendar para que la mayor número de delegaciones se sumen. ¿Okay? Entonces, este es el modelo, esto es a lo que se llega y esto termina con una votación. ¿Okay? Del proyecto, si es que hay uno solo en la sala, me tocó estar en el Javier donde había un solo proyecto en la sala y se enmendaba y se trabajaba en él. También hubo años en que habían 2 proyectos en la sala. Esto va a depender mucho del liderazgo de los chicos que estén en juego y del perfil de los países y del tema. ¿Okay? Eh, Uno de los temas con el que trabajamos un año, creo que estuvo Lorena y Patricia, creo que era la crisis migratoria, si mal no recuerdo, el caso de ACNUR y los migrantes venezolanos. Eh, en ese momento creo que tuvimos una sola resolución que se trabajó fue en enmendarla, porque había más o menos una idea uniforme de, de lo que era la problemática y cómo tratarla. Pues no es que habían bloques, porque estábamos jugando, creo que América Latina y el Caribe, entonces no jugaban los Estados Unidos o países europeos, sino que eran más países vecinos que estaban afectados por la problemática. Entonces ahí fue muy sencillo llegar a una resolución. Entonces eso también es algo a considerar, que tú en el momento de escoger la temática, escojas algo que esté lo más cercano al estudiante posible o que sea algo de lo cual puedas sacar información abundante en el momento y no algo quizás como minas, ¿no? Eh, Minas terrestres, que quizás es un punto más específico de una problemática de los Balcanes o la Segunda Guerra Mundial, que quizás eso fueron los últimos momentos donde se estuvieron usando las minas en forma más activa, ¿no? Ya esto es una práctica que no se ha hecho, la colocación de minas, por el trabajo de la ONU. Y recordando aquí a la princesa Diana, que fue de las promotoras de que se pasaran las resoluciones para evitar la proliferación del uso de minas en conflictos armados, ¿no? Entonces, bueno, la temática es importante, la organización del docente es importante, la toma de notas del chico es importante, porque nos movemos hacia la resolución. Y cómo haces la resolución y con quién te asocias a una resolución, si no has tomado nota, va a ser bastante complicado y casi imposible. El que tomó nota, entonces va a tener la ventaja de tener el liderazgo, de saber por lo menos cuáles son los puntos de los otros países. Entonces ya esto es algo muy personal de de cada delegado y cómo afronta el, el juego, ¿no? El juego de la simulación. Aquí te sigo mostrando ejemplos. Ahorita les coloco todo esto en la plataforma, les estoy dando guías y formatos. Guías de cómo se hace la resolución y formato que si un día quieres usarlo para llenar, lo puedas hacer. Eh, las resoluciones tienden a ser cortas, pero siempre mantienen, donde lo tengo, acá, este espíritu de, si tú la ves, es más o menos siempre lo mismo, un encabezado donde te define el órgano,
y el comité, una cláusula preambulatoria donde te da un contexto de la problemática que está compuesta con verbos en gerundio, y si te fijas, todas las oraciones terminan en coma, no terminan en puntos. Y en las cláusulas operativas es lo contrario, las operaciones terminan en punto y coma. Las oraciones terminan en punto y coma. Y son verbos en gerundio, en infinitivo, como lo vimos en las listas que estoy estudiando. Aquí tienes otro ejemplo. Órgano, Asamblea General, el tópico, cambio climático, países que avalan. Estos son los países que estarían de acuerdo en esta resolución. Fíjate que está Estados Unidos junto con Rusia y Kuwait, que productores de petróleo, y Nicaragua, que es un país en vías de desarrollo, y China y Argentina. Entonces, es variado y va a depender de la posición del delegado de ese día. ¿Okay? No hay ningún problema con esto. Y te presenta una parte que, si bien no tiene el título de preambulatorio, pero tú lo reconoces por el tiempo verbal. Considerando, entonces en los considerandos casi siempre tú enmarcas. ¿Y enmarcas con respecto a qué? Con resoluciones anteriores de la ONU que has investigado, con la Carta de Derechos Humanos, si es que aplica que eso sea también un ente al que haces referencia. Tú tratas de enmarcar tu posición en algo. Y para eso sirve esta parte preambulatoria, recordando, enfatizando, manifestando, dejando de lado, y luego vas hacia lo que propone. En este caso, la Asamblea propone incentivar el desarrollo científico con el fin de encontrar nuevas fuentes económicas no contaminantes, iniciar proyectos de concientización hacia la población a través del sistema educativo, instar a los diferentes organismos económicos a que destinen parte de su recaudación a los proyectos consensuados y viables para hacerle frente al cambio climático, verificar la realización de controles que regulen la emisión de gases desde las fábricas que beneficien el efecto invernadero y prevenir los efectos respecto del calentamiento global. De este modo termina el modelo. Esta es la propuesta que se acoge, y los países que estaban acá como firmantes, que lo avalan, en algunos modelos se le llama patrocinantes. Los países patrocinantes de esta resolución son estos, y los países que defienden ante la Asamblea, digamos que aquí seguramente había otra propuesta. Entonces aquí, dentro de los patrocinantes, ellos han designado a España, Marruecos, Antigua y Barbuda, quizás para que entablen debates o negocien enmiendas. Entonces, de esto trata el modelo. Quería saber si hay alguna pregunta, duda, comentario. Perdón, tenía un comentario de Laura Serrate, no lo vi. Y lo que son debates se escoge con quién. Los debates. Sí, eso fue antes. Perdón que no lo vi a tiempo. Fíjate que la parte del debate son... Okay, you were on a roll, so no worries. Son 3 momentos, ¿no? El momento que se llama debate por formal, donde estás diciendo el discurso de apertura. Y después hay 2, que no es que uno va primero y otro va después, pero usualmente el informal, que es cuando tú te puedes levantar e ir directamente a hablar con un delegado digamos que sin protocolo que te esté revisando, o sea, vas a hablar cara a cara. Claro, en ese momento que yo hice la pregunta es cuando usted dijo, bueno, si es que hay alguien que quiere hablar, que no habló el día anterior, pero que quiere hablar y ir a... En este caso, si yo quiero ya participar ese día, en ese caso yo estaría debatiendo con la persona con quien yo deseo, o se me va a asignar hasta que yo llegue hasta a la persona con quien yo quiera tener esa intercambio para poder sondear por dónde van ellos, por qué camino están llevándose. En el caso que tú quieras tener un intercambio. O sea, so I can get the information that I need through questions and answers, through debate, informal debate. I would be assigned then. Sería asignada entonces No, ¿quién? Sino que si tú tienes una comunicación directa que quieras establecer con un delegado, tienes 2 formas. Una, esperar el debate informal, que es cuando tú puedes ponerte de pie e irlo a buscar.
Y la segunda es que tú escribas una nota parlamentaria. Se la envías a la mesa, pero la mesa la lee, ve que es adecuada y se la entrega al delegado al que tú le quieres hacer una pregunta específica. Es como una notita que se envían los chicos en el salón. Es más o menos eso, pero moderado por alguien, pues moderado por la mesa. Es eso. Esas son las dos formas de que tú hables con alguien cara a cara. O sea, no es como que yo estoy buscando hablar con alguien cara a cara, pero sí ponte si estoy en una situación y yo necesito sondear un poquito más a fondo y uno solicita poder ingresar a las conversaciones, Ahí, a las presentaciones y deseo un debate informal y se lo sí, lo solicito. pides. En este caso se me va a asignar a alguien. Sí, no se te asigna. Tú lo solicitas, la mesa lo somete a votación. Tú eres Colombia. Bueno, la delegación de Colombia propone una moción para un debate informal por 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, en esos 10 minutos tú como Colombia te paras y hablaste con quien quisiste. Volvemos a la lista de oradores. Entonces hay otra delegación que quiere hacer lo mismo, que necesita un espacio informal. Lo puedes volver a hacer. Lo que no puede pasar es que lo hagas por un tiempo igual o mayor al que tú pediste como primera participante. Entonces, ese segundo momento informal no puede ser de 10 minutos, sino de 9. Y así sucesivamente ir bajando. Entonces, ¿cuántos debates informales? Estos normalmente llevan ¿cuánto tiempo en total con tantos debates? O sea, ¿qué tan largo pueden ser estas sesiones? Bueno, o sea, a nivel de colegio, a nivel colegial, vamos. Todo depende del número de participantes. Nosotros a nivel colegial pueden ser 4 horas diarias. Pero con un número grande de participantes. En el colegio no lo hacíamos así. Lo hacíamos quizás 2 horas, ¿sabes? Al final de la tarde, entre 2 y 54 un día y entre 2 y 54 al día siguiente. Y ahí, porque teníamos controlado el número de participantes. Incluso hubo un año en que las delegaciones la hicimos por pareja. Entonces ahí pudieron participar más chicos y ellos digamos que se asignaron roles donde, bueno, uno es más investigador y yo estoy en la computadora y el otro es más negociador y se para. Entonces en vez de que hablen 20, hablaban 10, porque cada delegación eran 2, pero teníamos 20 chicos participando. Entonces es cuestión de que en el momento que organicen el modelo, saquen bien la cuenta, cuántos chicos tenemos y cómo vamos a gestionar el tiempo. Y como les dije, ensayo y error. Quizás en un momento te quedarás corto, quizás en un momento habrá que hacer algún ajuste sobre la marcha, pero eso pasa en todos los modelos, no hay ningún problema. En tiempo mínimo, duración de la sesión y el mínimo de delegaciones a participar. No creo que haya un mínimo de delegaciones a participar. Yo nunca lo vi así. Cuando teníamos pocos chicos, lo que hacíamos era jugar con menos países. Entonces podría ser una discusión del Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad hay un número muy pequeño de países. Hay un número, no recuerdo si son 6 o 7 y 2 invitados. Entonces tenías ahí un grupo de menos de 10. Si tenías un poco más de 10, entonces podemos hacerlo de la OEA. Hay uno que se llama MONULAC, que es América Latina y el Caribe. Entonces ahí podremos jugar con pocos países y solo que hablen español. Dejamos por fuera a Brasil y a Surinam, qué sé yo. Eso se puede hacer. Que tú juegues con el número de chicos en que tienes muchos, bueno, la Asamblea General, porque ahí juegan todos los países. Entonces no tienes que, quizás tú lo organizas tratando de tener representaciones de todos los continentes, pero ya es cuestión de cómo lo organices, no es que haya un mínimo para arrancar. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, más bien creo que lo que ustedes hicieron en parejas, trabajando los niños, creo que han de haber tenido una súper buena... it must have been a better response because they were more active and they were working as teams. I think that you may have had a better
Sí, sí. Lo que yo recuerdo de esa experiencia, por lo menos para arrancar. fue mejor al principio, por supuesto, pero ese grupo al año siguiente repitió, o sea, hicieron 2 años de ONU y el segundo año fluyó mucho mejor y lo hicieron individual, pero ya tenías toda la experiencia del primer año, donde nos habíamos equivocado, nos dimos cuenta, y ellos asumieron un rol más de liderazgo porque ya era el segundo año haciéndolo. Entonces, piensa lo que era el segundo año, pero que tenía más o menos esta estructura que yo te estaba proponiendo de quizás un mes y medio de trabajo, 2 meses de trabajo que terminan en ese día de discurso. Entonces ya había bastante recorrido y entre esos 2 años hubo incluso participaciones en modelos externos. Entonces era un chico que ya tenía 2 o 3 participaciones en modelo cuando llegó a la del colegio, a la última que hicimos. Ya era bastante proficient, ya estaba bastante bien. Incluso ellos eran la mesa y yo simplemente estuve a un lado como moderador y docente, no participamos en el primero. Sí recuerdo que creo que estuvimos Patricia, Lorena y yo en la mesa. Y ya para el último año, antes del 2019, antes de la pandemia, estuvimos en la UES, hicimos una interna y fue así. Era ese grupo de Carlos León y Juan Pablo Córdoba, Daniela Águila, que pudieron tener 2, 3 años de trabajo. Claro, me acuerdo desde Israel, de Rosero. Israel estuvo también, No, correcto. sí, sí, sí. Correcto. Bien, fíjense, nos quedan unos minutos. Déjame regresar a... sí, ese grupo tenía mucha madera, de verdad que sí. Y me ha dado gusto ver cómo se han desarrollado y han seguido más o menos en cuestiones que tienen que ver con bastante liderazgo. Casi todos tienen esa tendencia. Laura, ¿estás levantando la mano? Sí, disculpe que lo moleste una vez más, No, pero no. sí, como originalmente, o sea, lo que hemos escuchado es que en la cuestión, en la vida real, en the big leagues, siempre son en inglés o en francés, ¿correcto? Espero que nosotros podamos llegar a algún punto a donde sí podamos tener un debate formal en inglés, sería fabuloso. Pero ¿hay ese tipo de concurso en inglés actualmente o no? Sí, nosotros Para naciones. participamos en la UES en inglés con una delegación. Tú te Ok. inscribes, cuando el colegio se inscribe, bueno, ahí No, primero tenemos que claro, pero establecernos. nosotros no lo hicimos nunca dentro del colegio. Ujú. Al menos cuando yo estuve allí, no hicimos una sesión en inglés. Estábamos más bien en otra cosa. Y también tienes que tener en cuenta que, como te No, dije, todavía no estamos vas listos, ganando pero experiencia sí es un con el proyecto, tiempo. Claro, un vas ganando objetivo experiencia con hacia. el tiempo y ya en un solo idioma era complicado. Pero sí me tocó acompañar a un grupo que participó en una comisión en inglés. Y está bien, estuvo bien. No es que no se pueda, sí se puede, por supuesto. Bien, entonces les comentaba que nos quedan unos 20 minutos o menos. Yo quería darle paso a si hay alguien que quisiera leer su discurso. ¿Y por qué les sigo con el hincapié del discurso? Porque me gustaría que fuesen tomando notas en el formato que les compartí ayer, porque para la próxima sesión me gustaría tener que ustedes tengan alguna nota o que nos lleven a una resolución o con quien pueda asociarme para que podamos tener debates informales y tratar de ver si podemos llenar este formatito de resolución, a ver si surge algún problema, cómo redactamos, la parte que son oraciones cortas, pero para esto es necesario que se escucharan los unos a los otros y tuvieran alguna nota, algún apunte. Si no tuvieran ningún apunte, siempre está la grabación, donde están las intervenciones de los compañeros, podrían en algún momento, una pasadita rápida por allí, ver la parte de los discursos y tomar los apuntes en ese formato que está en Classroom. Entonces esa es la idea. En la próxima sesión, que me imagino que Natalia les informará vía Classroom cuándo es, que sería la sesión 9 y la sesión 10, y hacer una sesión donde podamos ir a unos breakout rooms
con los bloques que se formen, yo intuyo que aquí puedan haber dos bloques, un bloque que sea más proactivo en cuanto si adoptemos nuevas tecnologías que nos permitan reducir emisiones de carbono, y un bloque que sea quizás un poquito más conservador y pida cosas a cambio. Ok, yo podría, pero si me ayudan, porque yo no, mi economía no da para yo hacer una granja de paneles solares o para invertir en energía eólica. Estas son realidades de los países, o quizás tu geografía no da para eso, sino que eres un país con muchas reservas petroleras. Yo supongo que hay dos bloques, ¿no? Pero ustedes tendrían que identificar qué bloque va con quién. Si no hubiese dos bloques, yo los asignaría, ¿ok? Pero yo me gustaría que fuese más bien del liderazgo de ustedes, según lo que se han escuchado y lo que ya más o menos saben o intuyen, que pudiéramos tener esos momentos de debate informal con el papel de trabajo en la mano, con la resolución que ustedes tienen que llenar, sabiendo que hay una fase preambulatoria donde están los considerando, los tomando en cuenta, estos verbos en gerundio, y hay una parte operativa donde están los verbos en infinitivo, donde ya tienes que acatar, definir, hacer ciertas otras acciones. Y ves que es un papel que es bastante escueto, si se quiere. Es bastante corto, son oraciones muy cortas. Aquí no hay un ejercicio oratorio de redacción muy, muy amplio, sino que son cosas más definidas, pero que son difíciles de llegar porque llegas a ellas a través de este proceso de discurso de apertura, debate informal, debate moderado. Entonces, todos estos momentos te permiten llegar a esa parte de negociación con tus apuntes y lo que has escuchado. Entonces, bueno, quería preguntarles si hay alguien que desee leer los discursos que no ha leído de ayer, si llegamos hasta Colombia y hoy tuvimos la intervención de una compañera, pero no sé si hay otro. Ok, Alexis, déjame ver, aquí te tengo anotada. Brasil. ¿Lista? Sí, mister. Adelante. Buenas tardes. No es una batalla perdida, en nuestras manos reside el poder de transformar nuestro planeta, de revertir el daño y construir un futuro más verde y saludable. Autora anónima. Honorables miembros de la mesa de presidencia, honorables delegados y demás presentes, el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para Brasil. Nuestro país, como una de las economías más grandes de América Latina y miembros del Grupo BRICS, enfrenta el reto de equilibrar su crecimiento económico con la necesidad de reducir sus emisiones de carbono. A pesar de contar con una vasta biodiversidad y fuentes de energía renovable, como la energía hidroeléctrica, el país también contribuye significativamente a las emisiones globales, particularmente por la deforestación del Amazonas y la dependencia de combustibles fósiles. Para contribuir a los objetivos globales de reducción, la resolución ante esta problemática sería la de aumentar la capacidad de energía solar y eólica. Brasil tiene un enorme potencial en estas energías renovables, lo cual también estaría incentivar la inversión privada y el desarrollo de infraestructura para energías limpias, lo cual sería esencial. Esta transición no solo ayudará a frenar el cambio climático, sino que también impulsará el crecimiento económico verde y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. Con esta estrategia, Brasil no solo contribuirá a mitigar el cambio climático, sino que también promoverá un desarrollo más sostenible y equitativo. Hacemos un llamado en que se destaque la importancia de unir lazos de colaboración y exhortar la paz para la unidad y apoyo ante esta noble propuesta, no solo contando con los miembros integrales de la BRIC, sino de todos aquellos que sumen a la conciencia de que el futuro y la vida del planeta está al alcance de nuestras valiosas manos. Muchas gracias a la Presidencia por otorgar las palabras a la delegación de Brasil. Bien, gracias. Parece que practicaste el tiempo, lo tuviste justito cronometrado. Bien, muy bien. Un discurso centrado en lo que son los intereses de Brasil. Igual, quizás el mismo comentario, aquí habría que doble chequear o ese es el juego del delegado, ver que lo que tú estás diciendo esté en línea. Si lo que tú estás diciendo está en línea con la realidad,
no va a haber, no te van a atacar, digamos, por ese lado. Si hubiese algo extraño, como quizás lo que mencionaste al final del BRICS, habría que ver cuál es el interés del BRICS como general en este tema, porque creo que allí están algunos países productores de petróleo importantes. Entonces, quizás si yo soy miembro y eso me ayuda, lo nombro. Si yo siento que no me ayuda, quizás no lo nombraría y hablo un poco más a nombre de Brasil. Si yo siento que la posición del BRICS puede ayudarme en mi propuesta, la mencionaría, y si no, no la mencionaría. Pero no sé, yo tendría que averiguar, no lo sé. Pero a esto es lo que nos enfrentamos muchas veces, y por eso es la importancia del acceso a Internet en la sesión, porque allí están los delegados escuchando y chequeando información, fact-checking. Entonces, sí, aquí también es donde trabajar en pareja ayuda. Quizás yo estoy más concentrado en lo que es el debate, el que vengo yo a hablar, y mi compañero es el que me está haciendo todo el chequeo de la información y me está nutriendo de cosas que puedo yo agregar a mi discurso o que puedo yo llevar a los momentos de debate moderados o informales. O a querer decir, bueno, voy a hacer una sesión extraordinaria de preguntas, porque Brasil dice que el BRICS va a hacer una cosa, pero Rusia dice otra. Entonces yo voy a interpelar a Brasil por ese punto que hizo. Entonces, estos son los momentos de juego y de estrategia que tiene el modelo y a eso apunta. No crean que tenemos que ser expertos en todos los temas, es imposible, no es así, los chicos no lo son, los docentes no lo somos, sino que es un juego de tú buscar información sobre una resolución, de que sepas dónde ir. Por eso hay unos recursos que les sirven mucho a los modelos Moon, que se los estoy dejando casi todos en Classroom, temas de trabajo, fuentes de chequeo, a lo que la inteligencia artificial te puede ayudar, que te ayude. Mi recomendación es esa, cuestiones muy puntuales. ¿Cuál es la posición de un país X? No le pidas a la inteligencia artificial que te haga el discurso. Podría ser, pero pierdes la parte creativa de que tú desarrolles el discurso, que lo prepares, ¿no? Entonces ahí digamos que se pierde el chiste. Pero sí te puede servir para datos muy precisos, cómo más ibas a averiguar cuál es la posición de Tanzania por el protocolo de Kioto, qué sé yo, de qué año. Entonces, quizás ahí él te lleva al punto y tú de allí sigues. Entonces ya sería un poco más de guiar. Bien, gracias a Brasil. Gracias. Alex. ¿Hay alguna otra persona? Bien, si no hay personas, yo dejo estos 10 minutos que nos quedan para alguna pregunta, comentario, quieres que regrese a algún punto o no, porque la próxima vez que nos veamos va a ser para hacer debates informales. Entonces, donde si ustedes no tienen los apuntes para hacer los grupos rápidos, yo los voy a dividir en bloques y van a negociar en bloques y van a presentar cada uno una resolución con un formato que yo les estaré compartiendo ese día. De manera que si hay alguna duda que no hemos despejado desde el día 1 en cualquiera de los momentos y quieres hacer ahorita la pregunta, este es el momento. 10 minutos, ¿verdad? Son 10 minutos, a menos que sea ese formato que yo te llevé, eran 9 minutos y hay menos. Pero ahorita son 10 minutos sí. cada debate. No, les digo que ahorita nos quedan 10 minutos desde el tiempo de que ya es la hora de... No, pero usted dijo que en la que era el debate informal eran 10 minutos. Es un ejemplo. Okay. Yo digo 10 minutos para que sea tiempo suficiente para ver cuánta gente se anota. Si queda tiempo y sobra, entonces ese tiempo va a la mesa, no pasa nada. Pero si tú pones un primer momento de 5 minutos, por ejemplo, ya sabes que si alguien necesita otro, va a tener que ser de 4. Y si alguien necesita otro, va a tener de 3. Entonces, no va a fluir bien el debate. Y tienes que pensar que este es el momento quizás más importante porque ya tú dejas de un lado el discurso y vas directamente a la negociación con la persona y hablar cara a cara. Mira, yo creo que el mejor interés es este y podemos redactar esto así. Ahí ya estás redactando el anteproyecto o estás ya preparando tu hoja de trabajo. O sea, ya tú estás yo tengo que llegar al punto del anteproyecto. Tengo que tener unas cláusulas preambulatorias que den el marco. O sea, que alguien tiene que estar investigando si hay resoluciones anteriores ya dentro del grupo de trabajo. Eso alguien tiene que asignar. Y ese es el liderazgo que muestran los chicos de ver quién organiza eso. Eso no lo hace la mesa. Si nadie lo hace, bueno,
te va a pasar que quizás sea el docente el que tiene que estar ahí, o oye, sabes que este es el momento en que alguien tome la batuta y empiecen a redactar las cláusulas preambulatorias, si ves que nadie lo está haciendo. Bien, asumo que no hay preguntas. Voy a ir a compartir de nuevo. Les puse en Classroom los ejemplos de los formatos y algunos ejemplos de proyectos de resolución. Recuerda, estamos aquí más o menos en este paso 7. Este paso 7 se da ya durante la ejecución del proyecto. Usualmente es después del día 1 de debate. Es muy difícil que hagas una simulación en un día, que hagas los debates, los discursos y también puedas hacer el proyecto de resolución todo en la misma fecha. Eso es casi imposible. Patricia pregunta si no sé, Patricia, eso me imagino que Natalia nos informa porque en la fecha original creo que esto llegaba hasta hoy. Sí, según esto, hoy era esta práctica discursos y debates, que es un poco lo que, si bien lo hemos estado haciendo, no hemos hecho las resoluciones, es lo que nos está faltando. Entonces ahí sí yo dejo en la dinámica del colegio. Si es la semana que viene, yo no tengo ningún problema, pero si hubiese algo en el calendario de ustedes que lo impide, no sería. Pero sí quiero que tengan en cuenta que la próxima vez que nos veamos es para separarnos en grupos, hacer un debate más o menos informal y que cada grupo tenga un proyecto de resolución en blanco que van a ir llenando según lo que se negocie en ese grupo de países. O sea, que tienes que ir con los intereses claros de tu país en ver cómo se redacta. Si de ustedes no nace cómo separar los grupos, yo los separo, bien sea al azar o bien sea por grupos de interés que yo creo que puedan existir. Entonces allí les tocará dentro del grupo negociar cuáles son esas cláusulas preambulatorias y operativas. Y las operativas son qué es lo que se va a hacer. Y allí termina el modelo. Luego habrá un momento de reflexión, que todos los modelos lo tienen, y un momento de premiación, que como les decía, se premia académicamente, pero también premias a la delegación mejor vestida, al peor vestido. Ahí es un poco ya más divertido, ¿no? La fantasma, la que nunca habló. Entonces todos estos premios caben dentro de los modelos Moon y se suele otorgar. Estemos pendientes del Classroom, que en lo que Natalia me diga cuál es la fecha, yo la coloco en el Classroom o lo hará ella, alguno de los dos lo hará. Pero sí que tengamos claro para qué nos estamos viendo en la próxima ocasión y que serían las últimas 2 sesiones, la última semana. Bien, si no hay preguntas ni comentarios, nos podemos desconectar. Un gusto haberlos visto hoy. Igual yo me quedo hasta que el último se salga. Si alguien quiere decir algo, aquí estaré. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Tengan todos buenas tardes. Igual.